Discípulos según Dios, devocional 31 de octubre, Juan capítulo 15, versículo 3 al 5, permanezco. Jesús nos habla de la importancia de escuchar, de leer, de estudiar la palabra de Dios. A medida que vamos caminando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va limpiando. Reflexionemos cada día sobre la palabra de Dios, pongámosla en práctica. Sí es cierto, es un proceso, pero depende de nosotros, de nuestro compromiso, de la importancia que le demos a nuestra limpieza espiritual. Poniendo en práctica la palabra de Dios, nos acercamos más al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo a través de la palabra. Es importante nuestra limpieza espiritual. En un proceso diario y constante a través de la palabra de Dios, es algo que cada uno de nosotros lo necesitamos. Debemos trabajarlo. Este proceso hace que estemos más cerca del Padre y del Hijo, confiemos más y más en cada uno de ellos, llevándonos a vivir una vida diferente, acorde a la voluntad del Padre, el amor del Hijo, la guía del Espíritu Santo, teniendo en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús nos habla no solo de la limpieza espiritual, sino también de la importancia de permanecer unidos, pacientemente perseverantes, cultivando cada día esa relación con Jesús a través de la palabra de Dios, la cual requiere tiempo y esfuerzo, dando como resultado el poder ver el fruto de nuestras acciones, las cuales van demostrando nuestro crecimiento espiritual día a día, todo por estar unidos a Jesús, permanecer en Él, da como resultado una vida espiritual fructífera. Jesús está marcando nuestra responsabilidad de mantenernos, de permanecer en Él. Solo así podremos llevar una vida fructífera. Reflexionemos sobre nuestra relación personal con Jesús. ¿Estamos realmente siguiendo su camino y viviendo acorde a sus enseñanzas? ¿Estamos realmente caminando sobre el Evangelio práctico, acorde a lo aprendido diariamente con el estudio de la palabra de Dios? Esto nos dará la forma y la relación que tenemos y cómo estamos caminando con Jesús diariamente, sabiendo que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tengamos presente lo que nos dice la palabra de Dios. El permanecer en Él significa que andamos como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Todo aquel que permanece en Él no peca, no practica el pecado. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él, donde permanecer significa comunión, participación con Cristo. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para que participemos de su santidad, partícipes de la gloria que será revelada. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por tanto, no solo es entrar en Cristo, sino permanecer en Cristo. Por tanto, un sarmiento espiritual que se separa del cuerpo de Cristo no da fruto, porque no puede dar fruto por sí mismo, y la forma de permanecer en Cristo es obedecer. Y si obedecemos con amor la palabra de Dios, producimos mucho fruto. Jesús, con este ejemplo nos está hablando de una vida abundante, fructífera, pero también de nuestra responsabilidad de cuidarla y protegerla. A través de la palabra de Dios recibimos los nutrientes necesarios para crecer, para desarrollarnos, para luego dar signos de amor, de vida a través de cada una de nuestras palabras y acciones. Y por esta conexión es necesario que cultivemos en nuestro caminar diario el tiempo devocional, tiempo de oración, lectura de la palabra de Dios. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos los frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad y el autocontrol, pero también la advertencia de no perder la conexión, porque la separación nuestra de Cristo es un peligro real y serio. Tengamos presente que si perdemos la conexión, nuestro crecimiento se estanca y nuestra vida espiritual empieza a marchitarse, a tal punto que el pecado, la mundanalidad y la falta de compromiso nos alejan de la fuente de vida y nos hacen vulnerables a la sequedad y la muerte espiritual. Tengamos presente lo que nos dice la palabra de Dios. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, Cristo es el rey, la iglesia es su reino, Cristo es el buen pastor, la iglesia es su rebaño, Cristo es la principal piedra del ángulo y la iglesia es el templo, Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto aceptable es fruto que se lleva en Cristo, y si vive Cristo en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y apartados de Cristo no se puede realizar nada que tenga valor espiritualmente. Ante esto, permanezco. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso
porque una y otra vez, Señor, nos confrontas con la palabra. Padre misericordioso, una y otra vez nos enseñas, Padre bondadoso, la importancia, Señor, de estudiar tu palabra, de caminar en ella, Padre bondadoso. Pero también, Señor Padre misericordioso, nos marca, Padre Santo, la importancia, Señor, de caminar de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a través de la palabra. Padre bueno, hoy, Señor Padre misericordioso, que se está perdiendo, Señor, tanto tu evangelio, que estamos viendo, Señor, tanto enfriamiento, Padre misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos lleva, Señor Padre misericordioso, a donde debemos estar, a enderezar nuestro caminar, a caminar conforme, Señor, a tu voluntad, Padre Santo. Papito Dios, por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día vemos más y más tu misericordia. Cada día vemos más y más la importancia del sacrificio de Cristo, pero cada día vemos más y más nuestra responsabilidad con respecto a ti, Padre, con respecto al Hijo, con respecto al Espíritu Santo, pero también con respecto a la palabra. Padre misericordioso, por eso hoy, Señor Padre Santo, te damos gracias, porque una y otra vez vemos, Señor, que tanto hemos permanecido, Señor, en tu palabra, pero también una y otra vez vemos cómo hemos caminado diariamente. Papito Dios, gracias, Señor, porque en medio de este mundo, Padre misericordioso, aún, Señor Padre amado, nos mantenemos en tu palabra y cada día, Señor, tú nos muestras cómo debemos seguir caminando, Padre misericordioso. Mantenernos firmes, Señor, en ese caminar, mantenernos firmes en el Evangelio, mantenernos firmes en Cristo, mantenernos firmes, Padre misericordioso, en esa comunión diaria, Padre amado, entre tú, tu Hijo, el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, Señor Padre misericordioso, porque aunque nuestra comunión es personal, Padre misericordioso, no estamos solos, Padre amado. Siempre, Señor Padre misericordioso, hay uno más, Señor Padre Santo, como nos dice tu palabra. No somos cristianos solos, Padre misericordioso, porque donde estemos dos o tres, Señor Padre misericordioso, tú estás presente, Padre Santo. Tu Hijo está presente, el Espíritu Santo nos está guiando y la palabra, Señor, está presente. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy permanezco. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, permanezco. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.